Hola, doctor, compañeros. Espero que se encuentren muy bien. En este video correspondiente a la actividad 12, hablaremos sobre la defraudación fiscal y sus modalidades. Antes de resolver las preguntas establecidas, partamos de que la autoridad fiscal presume los delitos. La defraudación fiscal no es la excepción. Sin embargo, en este delito deben de existir los vicios del consentimiento y la autoridad debe de demostrarlos. Por otra parte, no olvidemos que para que exista el delito fiscal, la autoridad debe de ejercer la facultad de comprobación correspondiente, es decir, la auditoría. Entonces, a pesar de que haya auditoría, pero no se muestren los vicios del consentimiento, no puede actualizarse el delito. Y bueno, dicho esto, comencemos con las preguntas correspondientes. Debemos mencionar los elementos de la defraudación fiscal genérica. De acuerdo con el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, la defraudación fiscal genérica se actualiza cuando un contribuyente usa engaños, aprovecha errores, omite total o parcialmente el pago de una contribución o obtiene un beneficio indebido provocando un perjuicio al fisco federal. Ahora bien, ¿cuál es el único propósito de la voluntad del sujeto activo que comete el delito de defraudación fiscal genérica y por qué? El único propósito de la voluntad del sujeto es evadir el pago de contribuciones o obtener un beneficio de lo indebido, que sería dicho correctamente, pero en perjuicio del fisco. Esa sería la consecuencia. En este caso, el artículo 108 establece claramente que el delito solo existe mediante engaños o errores aprovechados, es decir, vicios de la voluntad, como lo mencionábamos al principio. Ahora, expongamos un ejemplo de la defraudación fiscal genérica. Una empresa que altera sus registros contables para mostrar ingresos menores a los realmente obtenidos con la intención de reducir el pago de impuestos sobre la renta podría, en caso de comprobarse y llevarse el procedimiento correspondiente, encuadrar en el delito de defraudación fiscal. Ahora bien, ¿cómo se sanciona el delito de defraudación fiscal genérica? El artículo 108 establece penas de prisión graduadas según el monto defraudado, perdón. 3 meses a 2 años si no excede de 2.236.480 pesos, 2 o 5 años si excede de la cantidad antes mencionada, pero no supera los 3.354.710 pesos, y de 3 a 9 años si es mayor a 3.354.710 pesos. Si no puede determinarse el monto, la pena es de 3 años a 3 meses a 6 años, perdón. Además, si el contribuyente restituye el monto de inmediato, la pena puede reducirse hasta un 50%. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la defraudación fiscal genérica y la equiparada? La defraudación fiscal genérica exige engaño u aprovechamiento del error y un perjuicio directo al fisco. La defraudación fiscal equiparada, es el artículo 109, sanciona otras conductas que producen el mismo perjuicio, aunque no necesariamente existan los vicios de la voluntad. Siempre va a existir el aprovechamiento. Eso debemos de tenerlo muy en claro y siempre van a ser en perjuicio de el fisco. Ahora expondremos un ejemplo de la defraudación fiscal equiparada. Si un patrón que le corresponde retener el ISR y enterarlo al SAT no lo hace, pues bueno, ya estaría encuadrando en la fracción 2 del artículo 109 en la parte de omisiones en enterar contribuciones retenidas o recaudadas. ¿Qué modalidades tiene la defraudación fiscal equiparada? Bueno, el artículo 109 enumera varias modalidades de defraudación equiparada, entre ellas declarar ingresos menores o deducciones falsas, no enterar contribuciones retenidas, beneficiarse de subsidios o estímulos sin derecho, simular actos o contratos con beneficio indebido, no presentar declaraciones definitivas o anuales por más de 12 meses, dar efectos fiscales a CFDI que no cumplen con los requisitos establecidos igual en el Código Fiscal de la Federación,
tanto en forma como en los elementos. ¿Cómo se sanciona el delito de defraudación fiscal equiparada? El artículo 109 establece que la defraudación fiscal equiparada será sancionada con las mismas penas que la defraudación fiscal genérica del artículo 108. Además, si el contribuyente paga espontáneamente antes de que la autoridad detecte la irregularidad, no se formulará querella. La pregunta siguiente es, ¿cuál es la modalidad comisiva del delito de defraudación fiscal presunta? En este caso, la defraudación fiscal presunta se configura cuando existen ingresos o recursos provenientes de operaciones de procedencia ilícita, puede ser, y la ley presume que existe esa tal defraudación fiscal. Ahora bien, ¿cuándo se considera que el delito de defraudación fiscal es calificado? El delito de defraudación fiscal se considera calificado cuando se originen, entre otros, por el uso de documentos falsos, omitir reiteradamente la expedición de comprobantes, asentar datos falsos, omitir contribuciones, declarar pérdidas, simular servicios especializados o subcontratación prohibida, es decir, y en este sentido, cuando es calificado, la pena aumenta en una mitad. Por último, ¿de qué manera el contribuyente puede evitar el proceso penal de la comisión del delito de defraudación fiscal? El artículo 108 establece que no se formulará querella cuando el contribuyente pague espontáneamente, eh, se cubran los recargos y actualización y antes de que la autoridad fiscal descubra la omisión o antes de recibir requerimiento, visita u otra gestión de comprobación. Todo esto siempre y cuando no sea reincidente, en pocas palabras, adicional a esto. Por mi parte sería todo, compañeros. Un gusto y espero sus comentarios.